Lucas de Remax con diferencia con respecto al primer tutorial, este es un tutorial público que hablaráos del comprador. El comprador es un sujeto que quiere adquirir una propiedad, en este caso un traspaso. Entonces necesita gastar un dinero para empezar a explotar un negocio. El negocio, claro que su interés es que sea más rentable posible y para hacer el cálculo de eso y planteárselo de verdad, él necesita saber los números. Por primero los gastos más importantes nosotros sabemos que son, por primero, el alquiler, proveedores, personal y varios gastos añadidos como agua, luz y todo eso, pero eso es lo de menos. ¿Dónde se sacan informaciones de eso? En el balance. El balance es una escritura donde se registran anualmente y se declara a Hacienda cómo funciona el negocio. Entonces, ahí están las entradas, o sea, el dinero que entra, están los gastos, todos los gastos. Normalmente están todos los proveedores, todo. Una persona muy experta, también, pero muy, muy experta, como por ejemplo una persona sin hacerlo grande, pero como yo, que ha barajado 10 años en primera persona la actividad que ha practicado, no barajado, que ha practicado la actividad de hostelería, ya simplemente con los gastos puede saber cómo va el negocio. Porque hay un coeficiente fijo de multiplicar por los gastos de los proveedores que varía sea un bar o sea un restaurante, pero te permite de saber exactamente cuánto uno ingresa. No enseñar los números significa no vender. Es muy de claro. Aquí en Canarias no se suele hacer porque normalmente se tiene miedo de enseñar que se tengan pocos ingresos o se tiene miedo de enseñar que se tienen demasiados gastos. No hay que tener miedo a enseñar los números porque no hay nada que temer. ¿Por qué? Una persona que entra podría trabajar mejor o trabajar peor. Entonces sacar más o menos resultado. Pero si tú no le enseñas los números, ¿qué va a pasar? Número uno, desconfía. Número dos, no tiene la correcta idea de lo que puede hacer y no puede hacer el negocio. Un mínimo y un máximo. No está completamente desubicado. Vas a imaginar además un extranjero. Un extranjero viene aquí, no conoce nada, no solo de la explotación, no solo del negocio, nada de nada, tiene que mudarse y vivir aquí, por lo cual tiene montones de dudas. No conoce la fiscalidad, no conoce nada, por lo cual lo primero que hace es sacar un abogado o un gestor que le analice todo. Si tú no le enseñas los números a un abogado, a un gestor, nunca vas a traspasar nada en la vida. Te lo dice una persona que ha sacado 15 traspasos en su vida. Varios ponteos, por Dios, pero he trabajado activamente en 15 operaciones y muy importantes. Y no son como la venta de 15 propiedades. Es como un traspaso, cada traspaso conlleva un trabajo tan grande como vender 3 casas, porque intervienen muchos actores. Entonces, hay que estar cuidado y no tener miedo a enseñar los números. Eso es básico. Y además saber que en Cámara de Comercio, sobre todo si no es SL, son públicos. Por lo cual con 350 euros cada persona podría descargarlos. Lo que pasa es que es más fácil y pinta más bien que el dueño abra los libros, que enseñe que no hay nada que esconder. El comprador, después de tomar un acuerdo genérico con una persona que quiere traspasar, tiene sí o sí que hablar con el dueño, porque el dueño podría estar en contra. Si el dueño no quiere traspasar y cambiar inquilino, el dueño no lo hace. Es muy de claro. El dueño puede negarse porque la persona que entra podía
podría no presentar las mismas garantías de lo que está dentro. Pero no hablo solo de garantías en cuanto banco, en cuanto fianza, en cuanto aval. Yo hablo también que a lo mejor confía en ti, en tus calidades, pero no confía en lo que va a venir. Por ejemplo, un extranjero. Hay que tenerlo en cuenta esto, si no se va a gastar un montón de tiempo. Es fundamental, importantísimo hablar con el dueño y sacar un acuerdo con él. Si no lo tienes, y yo siempre aconsejo, antes de cerrar con el potencial comprador, hablar tú antes con el dueño del local y tener un acuerdo de máxima. ¿Qué quiere el comprador? El comprador quiere ganar en el negocio. Si él piensa de no poder ganar, no te lo va a comprar. Eso es fundamental, es muy claro. Otra cosa muy importante, hay que aclarar en el traspaso cuando quieres venderle a alguien lo que está incluido y no. Porque si la cocina, por ejemplo, es del locador, es del dueño del local, hay que decírselo, porque eso cambia muchísimo, porque significa que está incluida en el alquiler, sí, pero significa que a la hora de vender él no podrá venderla. Entonces, él tiene que saberlo, y esto claro que va a disminuir tu valor de traspaso. Es muy importante. Los números hay que demostrarlo, y los equipos, las maquinarias, hay que decir cuáles son tuyas y cuáles son del dueño del local. Eso es muy, muy importante. Y otra cosa muy importante es que el traspaso debería dejar todo lo que hay, incluido el nombre, que es muy importante, porque aquí he planteado operaciones donde el dueño no había dicho que no traspasaba el nombre. Eso es un lado muy importante, hay que decirlo antes, porque si lo dices luego es motivación para quitar parte del precio, porque el nombre es muy importante, identifica ese sitio que está montado en ese modo, y aunque lo lleve otra persona, que funciona, y a lo mejor el comprador podría estar interesado en eso. Y además el último consejo por un vendedor, vamos a ver, hay que elegir muy bien el precio, no puedes tener precio desubicado. El precio de un traspaso lo hace la maquinaria, la mesa, silla y todo lo que hay para adentro, pero lo hacen los números, el volumen de negocio, que repito, es básico demostrarlo con un balance, y además la potencialidad del sitio. Pero todas estas cosas, mientras si tú no le enseñas números y papeles, tú estás vendiendo mesas y sillas. Eso porque en Península se venden traspasos con 200-300 mil euros, y aquí en Canarias un traspaso gordo es de 50.000. Porque claro, no le estamos enseñando números a un comprador. ¿Y cómo puede él plantearse una inversión? Gracias. Vamos al tercer módulo, tercer tutorial, que hablará del comprador.